Hola, soy Emerson Yanarico y junto con mi compañero Jacqueline Flores vamos a presentar el tema funciones de valores vectoriales y curvas en el espacio. Que forman parte del portfolio número uno de análisis matemático 2. En esta presentación vamos a aprender estas funciones nos ayudan a describir el movimiento y trayectorias en el espacio. Antes de avanzar a explicar el dominio, es importante saber qué es una función vectorial. Una función vectorial es una función que depende de una variable como t y igual a un vector. Por ejemplo, se puede escribir como t igual a f de t, g de t y h de t, donde cada una de esas componentes es una función vectorial. ¿Cómo se determina el dominio? Para determinar el dominio, lo que hacemos es analizar el dominio de cada uno de los componentes. Después tomamos la intersección de esos dominios, o sea, los valores que sirven para todas al mismo tiempo. Ese conjunto de valores va a ser el dominio de la función completa. Ahora vamos a hablar del límite y la continuidad en funciones vectoriales. Decimos que el límite existe cuando al acercarnos un cierto valor de t, vector para el t también se va acercando a un vector específico. Por eso los tres componentes ft, gt y ht tienen que acercarse a un respectivo valor. En cuanto a la continuidad, una función vectorial es continua si no hay saltos, cortes o intersecciones en su recorrido. La forma simple de decirlo es que la función es continua si reemplaza un valor de t directamente. El resultado coincide con el que se espera al acercarse a ese valor. Como se ve en el gráfico, un punto sobre la curva sigue un camino suave y sin intersecciones hacia el punto final. Vemos cómo se puede escribir la curva usando una variable. En este caso, cada componente de la curva tiene x y z se expresan como una función que depende de t. Por ejemplo, x igual a f de t, y igual a gt y z igual a ht. Con eso llamamos una función vectorial. T igual a f, f de t, gt y ht entre hts ángulos que nos da un punto en el espacio para cada valor de t. Como se ve en el gráfico, un ejemplo claro es cuando tenemos una curva que nace de la intersección entre la superficie y un cilindro. Esa curva también se expresa como una función vectorial. Después, según cómo se ha recorrido, tenemos diferentes tipos de curvas. Es simple si no se cruza a sí misma, no simple si se cruza, es cerrada si empieza y termina en el mismo punto. Y además, si no se cruza, es cerrada. Y por último, una curva es suave si no tiene esquinas, o sea, si su derivada existe y no se anula. Por su tamaño. Ahora pasamos a la derivada de una función vectorial, así como las funciones escalares, también se puede definir con un límite, es decir, la derivada de r de t es el cociente entre el cambio del vector y el cambio del cuando ese cambio tiende a cero. Una vez que tenemos estas implicaciones específicas a las que ya conocemos, si la función tiene suma, producto por escalar o multiplicación con otra función, las específicas, digo, en cada caso se hace componente por componente. Por último, tenemos que el vector tangente del unitario, que se calcula dividiendo la derivada de r de t por su propia longitud o módulo. Es decir, si r' de t es la derivada del vector tangente unitario, es r' de t dividido la, su longitud, lo que hace que tenga siempre longitud 1. Eso nos permite conocer solo la dirección de la curva en cada punto, sin preocuparnos por su tamaño. En esta lámina veremos la integral definida de una función vectorial que nos permite calcular el desplazamiento total entre dos puntos en el espacio. Se integran.
Cada componente de la función vectorial en el intervalo que va desde el valor inicial hasta el valor final de la variable t. Además, el teorema fundamental establece que la integral definida de la derivada de funciones vectoriales entre los dos vectores es igual a la diferencia de los vectores de la función en estos. Longitud de curva. Si sabemos que la longitud de arco de una circunferencia es igual a 2pi por el radio, donde r es el radio y d es el diámetro de la circunferencia, ¿cómo encontramos la longitud de arco de una curva arbitraria? Si una curva está dada por una función vectorial continua y derivable, por ejemplo, r de t igual a un vector con componentes x de t, y de t y z de t, podemos usar la siguiente fórmula para calcular su longitud. L igual a la integral desde a hasta b de la norma del vector r' de t con respecto a t. Esto nos da la longitud total de la curva entre los valores t igual a y t igual a b. También se puede expresar como L igual a la integral desde el punto inicial E hasta el punto final C de D de S, donde S representa la diferencial de longitud de arco. Esta fórmula nos permite sumar todos los tramos infinitesimales de la curva, como si estuviéramos midiendo con una regla muy flexible. Parametrización por longitud de curva. Una técnica muy útil es la parametrización por longitud de arco, donde usamos S como la longitud recorrida. Parametrización por longitud de curva. Una técnica muy útil es la parametrización por longitud de arco. Parametrización por longitud de curva. Una técnica muy útil es la parametrización por longitud de arco, donde usamos S como la longitud recorrida como parámetro, ya que cuando usamos la longitud de arco como parámetro, muchas expresiones se pueden simplificar. Veamos un ejemplo simple. Supongamos que r' de t es igual a 3 por el vector i más 4 por el vector j más 0 por el vector k. La norma de esta derivada es constante, igual a 5. Entonces, si sumamos la fórmula para la longitud de arco, s de t a la integral desde 0 hasta t de la norma r' de t con respecto a t, obtenemos que s de t igual a la integral de 0 a t de 5, que da 5 por t, o sea, s igual a 5 por t. Luego despejamos t igual a s dividido 5. Ahora reescribimos la curva original en función de s. Reemplazamos t por s sobre 5 en la función r de s igual a 3 por s sobre 5 en i más 4 por s sobre 5 en j. Esta es la parametrización por longitud de arco. Nos garantiza que la rapidez es constante e igual a 1, lo cual facilita el cálculo de la curvatura, dirección y otros vectores. Curvatura. La curvatura mide cuánto cambia la dirección de la curva en un punto. Existen varias formas de calcularlo según el contexto. Por ejemplo, si usamos la longitud de arco como parámetro, K es igual a la norma de t' con respecto a S. Si usamos t como parámetro, K de t igual a la norma de t' de t dividida por la norma de r' de t. También, K de t igual a la norma del producto cruz entre r' y r" dividido por la norma de r' elevada al cubo. La curvatura es intrínseca a la curva, no depende de la parametrización. De hecho, toda la curva suave puede ser aproximada localmente por una circunferencia que tiene la misma dirección y curvatura. Vectores normales y binormales. Para entender la geometría de una curva en el espacio definimos tres vectores clave. El vector tangente unitario, que es la dirección en la que se mueve la curva. El vector normal unitario, que es perpendicular al tangente y apunta hacia el centro de la curvatura. Y el vector binormal, que es perpendicular a ambos y nos dice cómo se torce la curva en el espacio.
El vector normal se calcula como n de t igual a t' de t dividido por su norma. El binormal se obtiene como el producto cruz entre el vector tangente y el vector normal. Los vectores tangente, normal y binormal forman un sistema de referencia local llamado triedro de Frenet, que define un espacio tridimensional en cada punto de la curva. Desde este triedro surgen tres planos importantes: el plano normal, formado por los vectores normal y binormal; el plano oscular, formado por el tangencial y el normal; el plano rectificante, formado por el tangencial y el binormal. ¿Pero qué representan estos planos? El oscular muestra cómo gira la curva; el normal nos indica el cambio de la dirección y el rectificante se usa para estudiar la torsión. Movimiento de partículas. Cuando una partícula se mueve por una curva, podemos estudiar su velocidad, que es la derivada del vector posición, v de t igual a r' de t; su rapidez, que es la norma de la velocidad, v igual a la norma de r' de t, o igual a d de s sobre d de t; su aceleración, que es la segunda derivada del vector posición, a de t igual a r' de t. Además, podemos descomponer la aceleración en dos componentes: tangencial, a sub t igual al producto escalar entre r' y r" dividido por la norma de r'; normal, a sub n igual a la norma del producto cruz entre r' y r" dividido por la norma de r'. Por último, según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, F igual a m por a. Si la posición del cuerpo depende del tiempo, podemos escribir F de r de t igual a m por r doble prima de t. Esta expresión nos dice que la aceleración de un objeto en movimiento junto con su masa determina la fuerza neta que actúa sobre él. Esto es fundamental para entender trayectorias, órbitas o cualquier sistema dinámico. Muchas gracias, y esta es la bibliografía que utilizamos.